Ahora voy a hablar sobre la última de las hermanas Grasa, mi madre. Última en historia. Última, porque les hemos hablado de todas, y esta es la última. Filomena fue una de las hijas pequeñas de la abuela Avelina. Alcanzó a vivir por poco tiempo con su padre, pero este murió y ella se refugió en los brazos de su madre y de sus hermanas mayores. Pronto le dijo a mi abuela que le gustaba la música y quería aprender a tocar el piano. Mi abuela la mandó con una cuñada que era profesora de música y vivía en un pueblo cercano. La tía María le empezó a enseñar los cursos de la carrera y mi madre iba al Conservatorio de Zaragoza a examinarse. Allí le aprobaban y volvía al año siguiente. Esa tía María era la cuñada de la abuela. La profesora, casada con un hermano del abuelo. Ok. Mientras tanto, en Egea, mi abuela la mandó, como a todas sus hijas, a una escuela de monjas. Allí enseñaban a las muchachas a bordar primorosamente, pintar algunos cuadritos y tejer alfombras. Además, aprendían a leer, a escribir con faltas de ortografía y a hacer algunas cuentas. Lo indispensable, vaya. Sí. Mi abuela, por su lado, les enseñaba en la fonda a que cocinaran les enseñaba en la fonda a cocinar con la cocinera. Y la otra servidumbre les veían cómo planchaban, limpiaban la casa y colocaban todo en su sitio. Con todo eso, acababan siendo unas mujeres más completas a la hora de casarse. Más completas para aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, claro. Hoy no es indispensable. ¿Qué más? ¿Cómo conoció al Yayo? ¿O cómo? Espera. Mi mamá siguió aprendiendo la música. Mi abuela le compró un piano, tocaba, le educaron la voz y cantaba muy bonito. Y con un grupo de amigos de ambos sexos aprendieron a cantar misas y canciones a la Virgen muy bonitas y las cantaban en el coro de la iglesia. En mayo la iglesia se llenaba de gente para oírles cantar. Las hermanas de mi madre le enseñaron también a bailar la jota y otros bailes de salón. Y así pasaba la vida muy tranquilamente. Cuando iba a cumplir 20 años, llegó mi padre a Egea. Él era un joven muy despierto
que había empezado a trabajar desde los 14 años, que se quedó huérfano y venía representando a una casa catalana que vendía dos productos muy apreciados por los agricultores: el hilo del Enequén, que importaban de México, y el nitrato de Chile, con el que abonaban los cultivos. Egea era un pueblo regular, ni grande ni pequeño, pero tenía un monte inmenso donde cultivaban mucho trigo. A los agricultores de allá les gustaron esos productos y mi padre empezó a cobrar jugosas comisiones por las ventas que hacía. No sé cómo se enamoraron, no sé cómo se conocieron mis padres, ni dónde, pero se enamoraron y se casaron. La abuela le cedió un piso que había encima del tío farmacéutico que lo ocupaba con su familia. De los Andreu. De los Andreu. De la tía Luisa. De tío sí, Ernesto. Sí, con su familia. Que me estoy aprendiendo el árbol. Ajá. A mis padres les quedaba muy bien. Empezaron a vivir en él. Mi madre tomó una sirvienta y a mi padre le regalaron un perro, que lo conocí yo todavía. Mi madre se quedó embarazada muy pronto y yo nací allí. Y a los 2 años nació mi hermano Luis. Fue entonces cuando la familia le dijo a mi madre que, como era la hermana más desocupada, se fuera a vivir con la abuela a la fonda, porque ésta se había quedado sola. Filomena quería mucho a su madre y le pareció bien la idea. Allá nos trasladamos a vivir. La abuela le gustaba mucho viajar y empezó a ir a ver a sus hijas que vivían en distintos lugares de España. Además iba a alguna playa o balneario de moda y se llevaba a 2 nietas que iban creciendo. Mi madre pronto se adiestró a dirigir la fonda y todos estaban contentos porque tenía un genio muy apacible, trataba muy bien a la servidumbre y los huéspedes agradecían la atención que recibían. ¿Qué más? Luego nació la tía Alicia, ¿no? ¿Todavía vivían en la fonda? Cuando tenía yo 4 años, en la fonda, mi madre dio a luz a mi hermana Alicia. Mis padres se querían mucho y estaban felices con los 3 hijos. Y la abuela nos trataba con cariño. ¿Qué más? ¿Algo más que te acuerdes antes de que naciera el tío Carlos? Sí, antes de que naciera hubo en Egea, en España, hubo cambios en el gobierno. Surgieron ciudadanos
que estaban cansados de la monarquía y se llamaban republicanos. Lograron que hubiera unas elecciones y las ganaron y proclamaron la República en España. Lo primero que hicieron fue expulsar al rey y su familia del país y se fueron a Italia y a Portugal. Los reyes. Los reyes. Y luego vino la guerra. Mi padre era muy sensible a las situaciones de la gente más necesitada. Y empezó a decir que él era también republicano y se unió al ayuntamiento, como formaron la República en todos los pueblos y capitales con elementos republicanos. Él trabajó en varias cosas y lo nombraron, aunque era forastero, teniente alcalde del ayuntamiento. ¿Del ayuntamiento de Egea? Sí. En Egea había 4 caciques muy ambiciosos y crueles que querían hacer dinero, que querían hacerse ricos a toda costa y trataban mal a la gente. Mi padre hizo algunos viajes a Madrid a ver al gobierno y pedirle cosas para frenar a los caciques. Esas cosas no sé si las cuente o no. Por ejemplo, se apoderaron de las tierras comunales del pueblo y las juntaron a sus propiedades. Y mi padre, con 2 más del ayuntamiento, fueron a pedir al gobierno que les obligara a devolverlas para repartirlas entre los jornaleros campesinos pobres que solo trabajaban en la época de que recolectaban la cosecha y el resto del año pasaban hambre con sus familias. Pues ya lo has contado, madre. Eso fue una de las cosas que hizo mi padre. Luego habían empezado ¿cómo se llama? A formar un canal. ¿Un canal? Un canal. Habla más fuerte. De las Bardenas. Un canal de las Bardenas que iba a regar una gran parte del monte que se estropeaban las cosechas cuando había sequía. Y los caciques tampoco dejaron más que hicieran un tramo, no muy grande, porque decían que les iban a intervenir sus tierras. Después, en un espacio que había en medio del pueblo, deshabitado, mi padre diseñó un parque y sembraron unos árboles y pusieron unas bancas metálicas. ¿Y todavía existe eso? Todavía existe. ¿Y dónde está más o menos? En medio del pueblo. Ah. ¿Por en la plaza central o qué? No, en una parte que hay entre una parte y otra del pueblo. Ah, okay. Y en un extremo del pueblo, que era un barrio pobre, con un estanque lleno de agua con sanguijuelas y unas casuchas a ras del suelo sin ventilación y con gente muy pobre que vivía hacinada allí. Hicieron una barriada con 2 o 3 callecitas y casitas pequeñas, pero bonitas y con un balcón a la calle cada una. Y pusieron unos arbolitos entre una casa y otra y alguna planta. Eso también intervino mi padre. Así, a mi madre
le parecía bien todo lo que hacía mi padre. Y mi padre se ganó el odio de los caciques. Claro. La empresa donde trabajaba, que eran conservadores, le dijeron que o dejaba la política o le quitaban el empleo. Y mi padre les dijo que prefería quedarse sin el empleo. En estas murió mi abuela. Les dejó herederas de la fonda a 2 de las hijas mayores y a mi madre le heredó el café. Hubo la mudanza correspondiente, nos fuimos a vivir al café y mi padre lo modernizó comprando una cafetera muy grande italiana donde metían las tazas por no sé qué lugares y salían llenas de un café express muy aromático y sabroso. Además, en un salón que había pegado al café, más pequeño, compró una mesa de billar y unos tacos. Espera, que pasa un camión y no se oye nada. Ajá. Ya casi. Ya, habla un poquito más fuerte. Ajá. Entonces, mi padre arregló esa sala con la mesa, los tacos y las sillas y la dejó para que los que quisieran jugaran sus partidas de billar ahí. Mi madre, que le gustaban mucho las plantas, rodeó todo de macetas con floreadas. Y así al café empezaron a llegar, además de gente mayor, mucha gente joven, que se reunían allí y hablaban de política. Era el tiempo. Y asistían a una casa que llamaban la Casa del Pueblo, que la había formado la República también. ¿Pero eso estaba en el café, no? No, en el pueblo. Ya. Y hacían algún baile y eso, la gente joven. Así pasaba la vida tranquilamente. Mi padre quería ganar algo más de dinero y alquiló a unos aristócratas, una pareja de aristócratas que decían que se habían arruinado y vinieron a vivir a Egea, a una casa solariega y unos campos de cultivo que tenían en el monte y dijeron que se inyectaban, no sé si morfina o cocaína. Anda. Y a un chofer que les quedaba lo mandaban a Francia, que estaba muy cerca del pueblo, a que les trajera la droga. Mi padre les pidió que le alquilaran un pedazo de su terreno. ¿El del monte? El del monte. Y acordó con unos amigos campesinos, una familia de amigos campesinos, que ellos lo cultivarían y él pagaría el alquiler, compraría las simientes y los aperos de labranza que iban a usar. Así lo hicieron y se quedaron esperando. ¿Y qué sembraron? Trigo. En estas, mi abuela había muerto y empezó la guerra. ¿Pero ya había nacido tu hermano cuando empezó la guerra? 2 meses antes. Okay. Mi madre se quedó embarazada, un poco por descuido, porque no esperaban más hijos. Estaban nosotros, mi hermana ya tenía 8 años y nosotros 10 mi hermano y 12 yo. Digamos más bien que por olvido, ¿no? Sí. Y nació mi hermanito Carlos,
un bebé que era muy sanito y guapo. A los 2 meses del bebé empezó la guerra. Los caciques y la gente de Falange que dominaron el pueblo detuvieron a todo el ayuntamiento, a un médico joven que nos había ayudado a nacer y a un abogado joven que defendía a la gente pobre también, y los mataron a todos al día siguiente de empezar la guerra. Mi padre, que se había ido al monte con un grupo de hombres republicanos, no sé dónde oyó algo que le pareció sospechoso y mal. Esperaba en el monte y mandaron a un pastorcito a comprar víveres. Mi madre no sé cómo se enteró que estaba allí este pastor y le mandó una nota a mi padre que decía: vete lo más lejos que puedas, acaban de matar a 20 amigos tuyos. Mi padre empezó a caminar con el grupo de hombres que se habían reunido rumbo a Cataluña, donde estaba todavía el gobierno republicano. Y ahí empezó la odisea que le llevaría a estar separado 11 años de nosotros. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí porque ya está muy largo? Sí. Y seguimos en otro capítulo. Ok. ¿Te parece bien? Sí. Pero hay algunas cosas que puedes corregir donde yo me he tropezado. Yo creo que con todo y tropiezos estás muy bien. ¿Sí? Y que la familia no tiene peros ante tus tropiezos. Bueno. Un beso a todos. Bueno. Despídete, dile A ver. que seguirás en una próxima emisión. Seguiré en el próximo capítulo. En el próximo capítulo.